Bienvenidos a todos, ingenieros. Vamos a comenzar con el taller del día de hoy. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar, ingenieros. Estoy en el área de ingeniería de Solid Servicios. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es SolidWorks Plastics Standards, ¿vale? Para hablar un poquito de lo que es SolidWorks Plastics, bueno, Plastics es la solución que nos otorga SolidWorks, o bueno, dentro de la matriz de producto, que da solución al proceso de inyección de plástico. Solo de inyección de plásticos, no hay tecnología aún, al menos en SolidWorks, por ejemplo, para un soplado, ¿no? O un rotomoldeo. SolidWorks Plastics no da solución a esos problemas. Entonces, ¿qué es SolidWorks Plastics? Una herramienta para poder simular el proceso de inyección, ¿sí? Dentro de un molde. Para esto, bueno, hay que entender un poquito de lo que es el proceso de inyección. Típicamente el proceso de inyección tiene varios actores, entre ellos pues obviamente es el molde, que en sus cavidades pues da forma a la pieza que nosotros queremos moldear en este caso. Típicamente funcionan con resina. Esta resina es calentada y por medio de un tornillo sin fin se inyecta esta resina líquida hacia el molde. El reto, en este caso, de una persona que se dedica primero a diseñar elementos que se van a hacer por moldeo, es poder garantizar que esa pieza es manufacturable por moldeo, número uno. Y número dos, para el que se dedica a hacer los moldes, tiene que garantizar que en efecto el molde diseñado, con todas las características que esto implica, tenga la capacidad de dar como resultado final la pieza que se está buscando. El proceso de inyección se divide en diferentes etapas, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver lo que es la etapa de llenado. En la etapa de llenado lo que se hace es inyectar la resina caliente a una velocidad constante. Así se va a seguir hasta llenar alrededor del 99% de la cavidad. Eso es importante, porque después viene un segundo proceso que se le conoce como empaquetado. Pero por el momento vamos a entender esta parte. El proceso de llenado consiste en inyectar resina a una velocidad constante y de esta manera poder rellenar toda la cavidad. Después viene el proceso de empaquetado, ¿sale? En este punto obviamente el plástico que se inyectó en el molde ya empezó a presentar alguna pérdida en temperatura, ¿sale? Por lo tanto se está contrayendo. Aquí en este proceso se sigue inyectando plástico, pero a diferencia del caso anterior, aquí es a presión constante, ¿sale? Para obtener lo que es el fenómeno de gate freeze. El gate freeze puede confundirse el término porque su traducción en español sería, pues, sí, congelación de la entrada, ¿no? Pero no necesariamente el gate freeze se presenta cuando en la entrada entendamos donde entra el fluido, es cuando se solidifica. No, muchas veces no es así. El gate freeze es un fenómeno en el cual la densidad de la pieza va incrementando, ¿sale? Con respecto del tiempo. Entonces, llega un punto en el que por la presión constante, por eso se conoce como proceso empaquetado, porque estamos comprimiendo dentro de nuestro molde para rellenar completamente el 1% que hace falta, pero sobre todo para dar densidad, para dar la densidad adecuada a la pieza. El control del gate freeze es todo un arte porque obviamente en función de los parámetros que se introduzcan, dentro del moldeado, pues es las características físicas que va a tener mi resultado. De esto depende, por ejemplo, transparencias en las piezas, etc. Bueno, entonces el proceso de empaquetado es desde el punto en el que ya se llenó del 99% en adelante. Se mantiene una presión constante y lo que se busca con esta presión constante es alcanzar el fenómeno del gate freeze, que consiste en tener una densidad de masa apropiada en la pieza para que ya se considere completa esta etapa. Después, el otro proceso, pues es el proceso de enfriamiento, ¿sale? Aquí ya la resina ya se dejó de inyectar, ¿de acuerdo? Y la resina, pues obviamente por los intercambios de temperatura, sigue en contracción. De hecho, en el proceso de enfriamiento se generan fenómenos muy importantes. Entre los más importantes de esto es el warpage. El warpage viene siendo un alabeo interno de la pieza que presenta deformaciones una vez que se extrae la pieza del molde.
¿Esto por qué? Pues obviamente por los choques de temperaturas, por la contracción del mismo plástico, se deforma, ¿sale? Entonces el warpage es un fenómeno también muy importante que se debe de controlar. Ahora, en este punto, volviendo a explicar las tres etapas, la etapa de llenado nos va a indicar, pues, si mi pieza es llenable o no. ¿Con qué? Con ciertas características que, pues, obviamente me da la máquina de inyección. El proceso de empaquetado me va a dar una idea de cómo se está contrayendo la pieza dentro del molde y cómo es que va adquiriendo ahora sí que el tiempo necesario para llegar al gate freeze. Y por último, la etapa de enfriamiento, pues es cuando ya la temperatura del molde, de la pieza moldear, pues ya es suficiente como para poderla extraer sin tener ahí algún desgaje la pieza. Y de esta manera se presentan fenómenos como por ejemplo el warpage. Les platico todo esto porque obviamente pues ya el último proceso es la eyección, ya es cuando la pieza significa que ya está fría, pero no quiere decir que ya está fría a temperatura ambiente, sino digo, se sigue enfriando hasta llegar a la temperatura, pues ahora sí que ambiental, ¿no? Cabe mencionar también que cuando es el proceso de eyección, se va con todo y los corredores. ¿Qué son los corredores? Son aquellos ductos, ¿vale? Donde se inyecta el plástico para llegar a la pieza a moldear. Es importante entender los procesos, el proceso completo de la inyección para posteriormente ver qué licencia en este caso me conviene a mí como usuario trabajar dentro de SolidWorks. Por esto mismo es importante dar un vistazo rápido a lo que es la matriz de producto de SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics me va a ayudar en todas las etapas, pero en función del tipo de licencia es la etapa que voy a poder cubrir con mi licenciamiento. En palabras sencillas, lo que vamos a ver en la licencia estándar es el proceso de llenado. Ahí yo puedo garantizar si mi pieza es manufacturable por inyección o no, si tengo que cambiar algunos espesores, si va a haber trampas de aire, si va a haber líneas de soldadura, cómo se comportaría mi pieza si tengo múltiples entradas. Yo también voy a poder valorar lo que son los efectos del rechupe. El rechupe es un efecto que a raíz de contraerse una pared que está pegada a un piso, estoy hablando de la pieza plástica, pues al contraerse ese piso se jala, ¿no? Entonces lo que hace es, por eso su nombre lo dice rechupa, ¿no? Como si lo succionara la pared final. Eso también son problemas estéticos en el mejor de los casos, ¿no? Algunos incluso pueden ser de funcionamiento, pensando, por ejemplo, que es una carcasa, que todo está al milímetro para que pueda cerrar con algo más, ¿no? En la licencia profesional, pues yo ya estoy viendo fenómenos de empaquetado, tiempos de enfriamiento al nivel de empaquetado, el fenómeno de la contracción y además tengo la capacidad de poder simular efectos, por ejemplo, hay unas técnicas dentro de la industria del moldeado que, por ejemplo, podría ser la asistencia con gas, la coinyección, los insertos dentro de un molde. Entonces, eso me va a permitir la licencia profesional. Hay algo importante, en la versión estándar, yo solamente voy a poder analizar la pieza, ¿sí? O sea, y solamente una. Ya de ahí, si yo quiero, por ejemplo, generar una familia de moldes con tal vez macho y hembra de una carcasa o, no sé, un arreglo de las mismas piezas, pues eso implicaría ya la licencia profesional, ¿de acuerdo? En la licencia profesional yo tengo un análisis muy importante que se le conoce como análisis o balance de corredores. El balance de corredores lo que me va a garantizar es que, dependiendo de los diámetros de los corredores, que les comentaba que son los ductos, estos pequeños ductos que ven aquí ustedes, estos ductos son los corredores donde se va a inyectar el plástico. SolidWorks Plastics tiene la capacidad en su versión profesional de calcular el diámetro apropiado para que todas las cavidades que forman parte de la familia del molde se llenen al mismo tiempo. Esto es muy importante cuando nosotros trabajamos un moldeado de este estilo, ¿no? De varias piezas. Por último, vamos a encontrar la licencia Premium, ¿de acuerdo? La licencia Premium ya toma en cuenta después del empaquetado y hasta la salida, ¿vale? En este sentido, yo voy a poder ver parámetros de enfriamiento, pero ya considerando, por ejemplo, los canales de enfriamiento, tanto como también el refrigerante que corre por esos canales. Si se dan cuenta, en las imágenes van a ver que no hay ningún molde, ya que todo se puede generar por medio de croquis 3D o 2D, en función de lo que ustedes tengan, como tengan su diseño de las líneas de enfriamiento. Y el molde, lo que vienen siendo las placas y obviamente el fluido, pues viene virtualizado.
de tal manera que el análisis de temperaturas, vamos a decirlo más exacto, lo vamos a obtener hasta la versión premium porque ya está considerando efectos de transferencia de calor a raíz de los ductos de enfriamiento de mi molde, obviamente por medio de un refrigerante, sea el que sea, ¿no? Dentro de lo que vamos de la plataforma de Plastics, nosotros tenemos una biblioteca muy amplia de materiales en el que ustedes van a encontrar pues prácticamente toda la industria de plásticos de inyección en esa biblioteca, pero también lo que vendrían siendo los metales que se utilizan típicamente para hacer los moldes y también lo que vienen siendo los refrigerantes. Entonces, a grandes rasgos, esto es SolidWorks Plastics, ingenieros. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en la solución estándar. ¿Qué resultados yo puedo obtener? ¿Qué puedo yo mejorar sobre mi pieza? Uno de los miles de ejemplos. Claro está que la industria del plástico es todo un arte, ¿no? Por eso es que hay incluso expertos que se dedican a hacer este tipo de modificaciones. SolidWorks Plastics es justo la herramienta que les facilita a estas personas expertas a llegar a un resultado de una manera más fácil. Consideren que, por ejemplo, para generar un molde, estamos hablando de mucha manufactura, de mucho desperdicio de material en el caso de que el molde falle. Por eso es importante pasar por un proceso de validación, que es lo que viene planteando SolidWorks ya desde hace años. Trabajar de una manera concurrente y de tal manera que podamos validar lo que estamos diseñando sin ni siquiera haber gastado tal vez en un prototipo aún, ¿vale? En resumen, ¿qué me va a resolver SolidWorks Plastics estándar? Me va a resolver las siguientes preguntas. ¿La pieza se va a llenar o no? ¿Vale? ¿Dónde se encuentran las líneas de soldadura? Las líneas de soldadura es aquel fenómeno en donde dos fluidos van corriendo y en algún punto, a lo mejor por alguna separación o un nervio, se vuelven a juntar. Eso es una línea de soldadura. Y esos son problemas estéticos en las piezas. También vamos a poder encontrar trampas de aire. Por lo mismo del llenado de la cavidad, pues obviamente el aire se va atrapando y en este sentido típicamente se les deja una liberación. ¿Para qué? Porque si yo dejo esa trampa de aire ignorada, al final se va a presentar lo que es la combustión. Al finalizar el proceso, la pieza va a presentar marcas que obviamente pues son resultados estéticos que no son aceptables en este tipo de proyectos. Va a simular toda la etapa de llenado del molde, ¿de acuerdo? Voy a ver, le puedo pedir que lo llene al 99, al 100, eso ya va en función de cómo configuramos el estudio, ¿sale? Y desde luego, pues con esta información yo ya puedo optimizar el diseño de la pieza, para ver si es manufacturable o no por proceso de inyección. También es importante cuando nosotros hacemos el proceso de inyección, identificar dónde va a ser la zona ideal para poder inyectar la pieza. ¿A qué se refiere con zona ideal? La zona ideal depende de varias características, pero las más principales es la presión que va a requerir la máquina para rellenar esa pieza. Habrá veces que por la configuración geométrica el fluido presenta mayor obstrucción de una dirección o con respecto a otra. Entonces, encontrar ese punto es la idea de este tipo de simulaciones también. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, pues esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si tienen en algún momento alguna pregunta, no deben utilizar ahí el chat. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a pasar a lo que es el programa de SolidWorks. Como es de esperarse, SolidWorks Plastics es un add-in de SolidWorks, por lo tanto comparten la interfaz. De hecho, aquí tengo yo una pieza muy sencillita. De hecho, aquellos que ya hayan tomado el curso básico les recordará alguna lección a esta pieza, ¿de acuerdo? Es una carcasa de un speaker y lo que queremos es validar que este diseño con respecto a ciertas características que yo voy a estar utilizando en mi proceso de inyección, pues sea manufacturable. ¿Cómo yo trabajo con SolidWorks Plastics? Lo que yo tengo que hacer es ir a los add-ins, ¿vale? Y en mi lista, claro está que requiere una licencia ya instalada, debe de estar mi complemento de SolidWorks Plastics. Si ustedes lo ponen del lado izquierdo, se inicia para la sesión activa. Del lado derecho, cada vez que inicien el programa, pues va a cargar el complemento. En este caso estoy trabajando con una pieza delgada, ¿vale? Este tiene un proceso de vaciado de 1 milímetro. Para hacer un nuevo estudio en Plastics, ya una vez que habilité lo que es el add-in, me voy a ir al administrador de comandos, SolidWorks Plastics, y bueno, lo primero tal vez sería revisarnos las unidades. Si quiero sistemas internacionales o quiero algún otro tipo de unidad.
Desde aquí yo puedo también acceder a lo que son los tópicos de ayuda, ya cuando yo soy usuario. El programa viene bastante completo, de tal manera que incluso trae un asistente, lo voy a mostrar más adelante. Lo que tengo que hacer es ir aquí a dar clic nuevo estudio, ¿de acuerdo? Automáticamente pues detecta el elemento que yo voy a simular. Y aquí, bueno, tengo los diferentes tipos de simulación. Yo porque estoy con una licencia premium. Sin embargo, solamente me voy a enfocar a las herramientas estándar. En este caso sería de un solo material. Dentro de lo que viene siendo SolidWorks Plastics existen dos maneras de mallar, de manera sólida o de manera de shell, de vaciado. Es similar el análisis que tenemos que, para entender esto, es similar a lo que vendría siendo simulación. La malla shell es más rápida de calcular, son para resultados rápidos y aproximados. La malla sólida es más lenta y de hecho del mallado shell, si yo le doy shell, noten que solamente me permite hacer inyección de un solo material. O sea, si yo quiero hacer una simulación, por decirlo así, avanzada, yo tendría que forzosamente utilizar el mallado sólido. En este caso, por métodos, obviamente por el objetivo de métodos demostrativos y poder abarcar mayores temas, vamos a trabajar el mallado shell. Yo le voy a dar clic en aceptar. SolidWorks Plastics sufrió una actualización muy drástica en 2019. Anteriormente, nosotros teníamos que trabajar con los elementos frontera. Esto, en otras palabras, significa que primero tenía que mallar para posteriormente sobre el mallado definir las condiciones frontera, puntos de entrada, corredores, etc. Cambió el paradigma ya para 2020, es posible hacerlo sin mallar, es decir, yo configuro todo el programa, todo el problema sin necesidad de pasar por un mallado, ¿no? Entonces, este es el árbol de operaciones que nosotros vamos a tener en SolidWorks Plastics. Y tal cual, pues se va configurando de arriba hacia abajo, ¿sale? El primero, pues aquí tengo el tipo de simulación, ¿sale? Aquí yo puedo decirle al programa qué es lo que quiero que me calcule. Después tengo lo que es la unidad de inyección. La unidad de inyección lo que abarca es prácticamente el material que voy a estar utilizando. Entonces yo, por ejemplo, le voy a dar clic aquí en buscar en la base de datos. Y lo que va a hacer el programa, pues, es mostrarme la base de datos de todo lo que vendría siendo SolidWorks Plastics. Como podrán darse cuenta, tiene toda la información técnica para trabajar. Estamos hablando de cerca de 138 colecciones de materiales con todos sus derivados. Entonces estamos hablando de un sinfín de materiales, ¿no? Claro, siempre está la posibilidad de que el material que ustedes estén utilizando no se encuentre aquí. Entonces también tengo la opción de agregar nuevos materiales en el momento en que yo lo decida. En este caso, voy a hacer una simulación, por ejemplo, con este material genérico, ¿sale? ABS, más el PC, y en este caso, pues estos son sus datos, ¿no? Si yo quisiera agregar, en este caso, un material, pues estos son los parámetros que yo tengo que tener en cuenta para poderlo dar de alta. Típicamente, MathWeb podría ser una buena fuente de información. Voy a dar clic en OK. Y automáticamente, como ya cargué el material, ya heredó toda la información de temperaturas que requiere el molde para funcionar. Punto de fusión, la temperatura ideal del molde, la presión máxima que me va a otorgar mi máquina. Típicamente se trabaja con 100 megas, va a depender de la máquina, claro. Y también va a depender de lo que estamos buscando hacer. Recordemos que ahorita estamos validando que la pieza sea inyectable. No significa que a lo mejor voy a hacer un solo molde para una sola pieza. Tal vez el proceso me dicta que a lo mejor tengo que hacer una familia de la misma pieza, tal vez de 5 cavidades, 7 cavidades. Entonces, si mi límite son 100 megapascales, pues si me da una presión de llenado de 50, pues claro está que no voy a poder hacer una familia, por ejemplo, ¿no? Ya desde aquí, sin necesidad de profesional, yo ya puedo ir leyendo valores importantes, ¿no? Hay más valores técnicos. Estos valores técnicos pues me van a definir el proceso de llenado y aquí lo que es el proceso de empaquetado. Ahorita no me voy a fijar solo en el llenado. En el llenado nos vamos a estar fijando completamente. Después viene la parte de dominios. Aquí típicamente es posible que nos confundamos porque solamente tenemos un modelo, ¿no? Habrá veces que, como les comentaba, está la opción del sobremoldeo, entonces aquí cobra más sentido. Los dominios prácticamente me ayudan a definir cuál es el elemento que yo voy a estar inyectando, porque algunas veces hay diferentes, puede estar, por ejemplo, modelado el sistema de enfriamiento, puede estar, por ejemplo, modelado el sistema de corredores, entonces hay varios sólidos dentro de lo que es mi diseño. Para eso me sirven los dominios.
Típicamente, en este caso, ya identificó que yo voy a rellenar este sólido, que es el Twitter rectangular, que pertenece al dominio de cavidad y que se le va a aplicar pues la unidad 1 que vendría siendo este material, ¿no? El siguiente paso va a ser establecer las condiciones frontera. Las condiciones frontera en este sentido me van a ayudar a poner puntos de inyección, me van a poner a ayudar válvulas de control, si quiero poner una temperatura real de molde, pero si voy a meter una temperatura ideal en las paredes del molde, etcétera, ¿no? O la fuerza de cierre del molde incluso. En este caso yo me voy a enfocar en el punto de inyección. Esta es una de las grandes diferencias que nosotros vamos a encontrar con las versiones anteriores, por ejemplo, 2019 hacia atrás. Anteriormente yo tenía que pasar por el proceso de mallado para poder definir, por ejemplo, esta condición frontera. Actualmente no he mallado nada. Como estamos utilizando mallado shell, yo tengo que seleccionar un punto, ¿sale? Dentro de mi modelo que funja como punto de inyección. En este caso ya he preparado aquí una línea, que está al punto central, aquí está el punto. Entonces lo selecciono y listo. En la parte de abajo yo tengo lo que es el rango de inyección, yo puedo controlar por porcentaje de inyección. Esto cobra más sentido cuando tengo varios puntos de inyección en el modelo. Y por ejemplo, miren, aquí yo agarré una esquina que no es, voy a agarrar el croquis, ahí está. En este caso, pues voy a decirle al programa que todo el plástico inyectado a esta pieza corre por este punto. O sea, este es el punto de inyección, el único. Le voy a dar clic en aceptar. Después, bueno, tienen los parámetros globales del estudio. Yo puedo ir aquí a los parámetros generales, donde yo puedo controlar lo que es la temperatura ambiente de donde va a estar operando mi moldeo y la fuerza de cierre, ¿no? El tonelaje para cerrar. Por último, creo la malla. Para crear la malla, bueno, SolidWorks ya tiene unos malladores automáticos. En este caso yo lo voy a utilizar, pero también tengo opciones, ¿no? Para hacer controles de mallado avanzados. Un control de mallado es similar a lo que platicábamos o en su momento se ha platicado de simulación en este tipo de talleres. Un control de mallado lo que me permite es enfocar más recursos computacionales en una zona de interés. En este caso, a lo mejor para encontrar temperaturas reales, a lo mejor para encontrar presiones, etcétera, ¿no? En este caso voy a utilizar una malla basada en curvatura con un tamaño de elemento céntrico, ¿no? O sea, es decir, ni tan fino ni tan grueso. Le doy clic en crear y automáticamente el programa pues empieza a generar la malla. Aquí la regla es la misma. Entre más gruesa sea la malla, el resultado se va a obtener mucho más rápido. Entre más gruesa sea la malla, va a tardar más, pero por lo tanto es mucho más preciso. Una vez que yo tengo ya la malla, el siguiente paso pues es ejecutar el estudio. Para ejecutar el estudio, pues simplemente doy clic derecho en el título superior del estudio y le doy en ejecutar. Va a tardar en función, insisto, va a tardar en función de la malla que ustedes hayan creado y de los parámetros que tengan específico la malla, ¿de acuerdo? Entonces, pues le dan clic en correr. Y aquí, por ejemplo, yo tengo cargado en el equipo la licencia profesional. Si yo tuviera la premium, diría fill and pack, fill más full, fill más full más warpash. En este caso solamente dijimos nos vamos a enfocar en estándar, entonces solamente podría yo correr el proceso de llenado y automáticamente el programa pues va a empezar a trabajar, ¿no? Va a empezar a darme resultados. Aquí vamos a esperar unos minutos. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, aprovechemos el tiempo y con gusto aquí los podemos leer. Vamos a esperar unos minutos en lo que responde el programa, ¿sale? No debería tardar tanto, sin embargo, si veo que empieza a tardar, ya tengo yo ahí algunos resultados que les quiero mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, ¿qué estamos haciendo? Estamos inyectando ABS más PC, está siendo inyectado con una presión máxima, la presión máxima que puede dar la máquina son 100 megas, y y bueno, estamos validando si es que así como tengo mi pieza, está bien o tengo que hacer algunos cambios. Vamos a esperar. Ok, aquí me hacen una pregunta bastante interesante. Me están diciendo que si hay capacidad de que SolidWorks Simulation lea los resultados de Plastics como entrada para una simulación estructural sobre, obviamente, las piezas ya de moldeo. La respuesta es sí. Tenemos la capacidad de poder mandar los resultados
y poderlo leer desde simulación y ya hacer un estudio estructural sobre el molde y ver si va a soportar la presión o no. Con tal parece que no va a tardar mucho. Igual si tienen alguna otra duda, por favor, siéntanse libres de escribir en la sección de preguntas. De hecho, aquí ya incluso desde el software yo ya puedo ver alertas. Bueno, ya se cerró. Ahí me apareció una alerta que dice la presión máxima de la máquina se ha alcanzado 100 megapascales. Ya terminó de correr y veo muchas cosas interesantes. Para empezar, del lado derecho tengo algo que se llama Result Advisor, ¿no? Que tal cual es un asistente, ¿sí? Es un asistente en el que me narra, me explica qué es cada resultado. O sea, aquí, si yo no entiendo una gráfica, yo simplemente vengo y leo la información y ya puedo darme una idea de qué es lo que me está representando el programa. Desde arriba yo tengo un semáforo, ¿sale? Aquí tengo un semáforo y está en color rojo. Eso implica que por alguna razón mi pieza no es manufacturable. Así como esta no es manufacturable con las características que yo metí al programa. Yo puedo inspeccionar aquí el resultado, voy aquí a cerrar el Result Visor y efectivamente podemos ver, este es un fenómeno que se le conoce como tiro corto, ¿vale? Que no es más que con las condiciones que tú estás diciendo no se llena tu pieza. Todo lo que está en color gris no se llenó. Yo puedo ver la animación del proceso de inyección, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando la máquina alcanzó los 100 megas y ya no puede dar más presión para seguir llenando. Si me voy a la gráfica de presión al final del llenado, voy a notar que justo en el punto de inyección se alcanzó una presión máxima de 100 megas. Por lo tanto, no es manufacturable. También puedo empezar a inspeccionar algunas características técnicas que son importantes en el área de los moldes, como por ejemplo la temperatura al centro, la temperatura promedio, la temperatura de arrastre, el flujo, ¿sale? Si tengo ahí algunos estreses cortantes, ya los puedo inspeccionar desde aquí. Es por eso que yo les decía que sí se puede importar, porque también tenemos la capacidad de ver esos esfuerzos, ¿vale? Tengo también lo que es la contracción volumétrica, etcétera, ¿no? Comentábamos al principio que también tengo manera de evaluar efectos estéticos, como podrían ser trampas de aire, podrían ser colones de soldadura, podríamos ver también lo que vendría siendo el rechupe, etcétera, ¿no? En este caso no lo voy a poder ver. ¿Por qué? Porque para empezar, la pieza sí no es un buen modelo para hacerlo de manera de inyección de plástico. Ya tengo yo este mismo modelo preparado y lo único que cambió fue el grosor de la pared. Vamos a abrirlo. Ahí lo que hice fue cambiar el grosor de la pared de 1 milímetro a 3, por lo tanto la presión para poder correr el fluido a lo largo del cuerpo va a disminuir drásticamente. Eso es lo que dice la lógica. Vamos a comprobarlo. Aquí este es de 1. Voy a cambiar y lo vamos a correr de nuevo. Ser 3, ¿sí? El estudio viene siendo el mismo, ¿sale? Viene siendo la misma, la misma configuración. Solamente voy a analizar el llenado. Sigue siendo la misma condición de entrada. Nada más que obviamente cambió el grosor, ¿sale? Lo voy a regresar a lo que vendría siendo mi mallado basado en curvatura. Le voy a dar clic en crear. Este sería uno de los tantos cambios de diseño que ustedes pueden implementar, ¿no? Aquí yo me fui vamos a decirlo, por el camino fácil y didáctico de simplemente cambiar el grosor de la pieza. Pero claro está que, bueno, incluso llegan a ser incluso familias de nervios dentro de la misma pieza para poder facilitar, por ejemplo, el proceso de inyección, para evitar, por ejemplo, lo que vendría siendo el proceso de alabeo, el fenómeno del alabeo, se controla también desde ahí. Una vez que ya tenemos el mallado, pues simplemente ejecutamos de nuevo. Vamos a esperar a que calcule.
Ahí está, simulación, listo. Vamos a correr llenado. Vamos a esperar de nuevo, ingenieros. Ok, aquí me preguntan qué es el fenómeno del laveo. Este fenómeno lo vamos a... Ok, dos preguntas. ¿Qué es el fenómeno del laveo y cómo se controla? El fenómeno del laveo es cuando la pieza termina de contraerse y por lo tanto no es la figura que tú estabas esperando obtener. Es decir, pensando en esta pieza, puede ser que al final, ya después del laveo, las puntas se levanten hacia arriba. Entonces, obviamente, te da una figura que no estamos buscando. ¿Cómo se controla? Modificando la geometría. Lo que se hace típicamente es agregar nervios de refuerzo para que por medio del rechupe controle el alabeo. El alabeo, al final de cuentas, es toda la deformación que va a sufrir la pieza ya hasta el final del proceso de inyección, ya cuando se inyectó la pieza. ¿De acuerdo? Aquí hay que tomar en consideración los aspectos básicos térmicos, es decir, si yo someto, por ejemplo, una barra de metal al calor, ¿qué es lo que va a pasar? Esta va a tender a expandirse, ¿sí? Es decir, sufrió una expansión. Ahora, al contrario, si yo la someto a una pérdida de temperatura, es decir, a enfriamiento, lo que va a hacer es contraerse. Lo mismo va a pasar con cualquier material, lo mismo también con los plásticos. Yo estoy inyectando el plástico en temperatura de fusión, no, en temperatura, bueno, fluido, pues, derretido. Entonces lo que está pasando es que está entrando muy caliente. Pero dentro del molde va a cambiar de estado a sólido. Eso quiere decir que va a bajar drásticamente su temperatura en comparación de la temperatura de entrada. Al pasar esto, obviamente el plástico empieza a cristalizarse, de alguna manera a solidificarse, y por eso mismo el plástico se empieza a contraer. Eso es dentro del molde. Después, cuando llega, ya cuando sale del molde, todavía sufre otra deformación adicional. Esa deformación adicional es el warpage, es el alabeo. Entonces, eso es lo que se va a analizar hasta la versión premium. Exacto, ya están dando con la clave. Aquí me hacen otra pregunta y ya están dando con la respuesta, ¿no? Me preguntan que si el alabeo también se puede controlar con un maquinado inverso. Así es. Resulta que al final de todo el estudio, ya hasta premium, nosotros tenemos la capacidad de guardar el resultado deformado. Entonces, al contrario, haces el molde deformado para que salga formado. ¿Cómo se controla eso? Pues obviamente modificando los moldes, haciendo a lo mejor algunas cavidades más profundas, etcétera, modificando ahí algunas tolerancias para que puedan controlar este fenómeno, ¿no? Y el resultado sea el que se está esperando y no la forma, valga la redundancia, la forma deformada. Si hay alguna otra duda, adelante, ingenieros. Mientras vamos a esperar a que calcule, ¿no? De hecho, si no tengo yo malas fechas, la siguiente semana es posible, sí, la siguiente semana se va a ver la parte profesional. Por ejemplo, la parte profesional, obviamente es mucho, ¿no? Es muchísimo como para poder verlo todo en un taller, pero en la parte profesional ustedes van a poder hacer lo que es el balance de corredores. Y es que a veces la familia de los moldes no significa que cada cavidad sea simétrica, es decir, que sea de la misma pieza. A lo mejor pueden ser diferentes piezas y por lo tanto los diámetros tienen que ser cambiados en los corredores para que se llenen al mismo tiempo. Si no se llenan al mismo tiempo, pasa que el empaquetado se presenta antes en una cavidad que en otra. Y por lo tanto, al salir del molde, la densidad de ambas piezas son diferentes. El objetivo de que sea llenado al mismo tiempo es de que todo el proceso de llenado del molde que estuvimos platicando al principio con las imágenes sea al mismo tiempo y entonces pueda llevar un control de densidad y también obviamente de enfriamiento. Para eso es importante hacer un análisis de corredores, qué diámetros de entrada va a tener que tener cada uno, ¿no? Bueno,
Vamos a dejar de hacer spoiler de la siguiente semana y vamos a enfocarnos en lo que nos une el día de hoy, que es la versión estándar. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Fue un cambio de grosor en la pared. Pasamos de tener un grosor de 1 milímetro a 3 milímetros. Fue lo único que cambiamos, el material sigue siendo el mismo. Las condiciones de entrada de presión, todos vienen siendo lo mismo. Lo único que cambiamos fue la geometría de la pieza. Diferencias, si las hay. Para empezar, el Result Advisor ya me da un color verde, que me indica que esta pieza se puede manufacturar por medio de el proceso de inyección. Puedo ver que al menos el llenado se va a llevar a cabo en 2.6 segundos, ¿de acuerdo? Si yo quisiera modificar esto, tal vez yo ya tendría que agregar algunos vaciados distintos, es decir, con grosores distintos en la pieza para poder a lo mejor mejorar el tiempo de llenado. Recuerden que, por ejemplo, el tiempo de llenado es una característica importante. Más bien cuando ustedes ya trabajen con plastics, lo que se tienen que enfocar es en el tiempo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento pues les va a llevar a hacer dinero, porque el tiempo de enfriamiento es el que lleva más tiempo, valga la redundancia, de todo el proceso de inyección. Después tenemos lo que es la presión al final del llenado. Recuerden que en el caso anterior llegamos a 100 megapascales y ni siquiera llenamos la pieza. Con este segundo cambio de diseño a 3 milímetros hemos logrado llenar la pieza y además la presión necesaria para llenarla ha bajado a 43. ¿Esto qué me dice? Que tentativamente puedo meter una familia de dos, o sea, una familia simétrica de dos cavidades de este estilo. Claro, primero haciéndole un análisis de corredores adecuado, ¿no? Pero está tentativo que se pueda hacer y no llego a los límites de la máquina. Puedo seguir viendo información como la temperatura, estas temperaturas pues son informativas, recordamos que la temperatura importante pues es hasta el final, ¿no? Del proceso de inyección, el tiempo de enfriamiento. Aquí, por ejemplo, al llegar a esta temperatura lleva 17 segundos de enfriamiento, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, yo ya empiezo a validar lo que son líneas de soldadura, ¿sale? Una línea de soldadura, pues aquí si yo por alguna razón no recuerdo que es una línea de soldadura, pues aquí me explica claramente, ¿no? Es cuando dos fluidos o más se encuentran en el trayecto y es como un río se junta con el otro y ahí queda una marca. Esas marcas en la industria del plástico no son bien aceptadas, es un problema que hay que resolver. Aquí, por ejemplo, si esto fuera nuestro proyecto, acabo de habilitar las líneas de soldadura, aquí tendríamos una marca. Aquí. De hecho, si ustedes ahorita están en la oficina y llevaron algo de lunch, van a agarrar su topper y estas líneas de soldadura típicamente están abajo, están en la base, donde no se ve, es lo que se busca ocultar. Y van a ver que hay una pequeña línea de unión, esa es la línea de soldadura. ¿Sale? También puedo inspeccionar, habíamos platicado trampas de aire, habíamos dicho que las trampas de aire lo que se busca son eliminarlas. ¿Cómo se eliminan? Pues dejándole libre. O sea, bueno, en palabras sencillas es una salida, ¿no? Un barreno que permita que por ahí frague el plástico y no se atore ahí el aire. Porque si lo dejamos así, les comentaba que se presentan los fenómenos de combustión y desde luego pues la pieza queda marcada de manera estética, ¿no? También tengo ahorita por ejemplo hicimos el análisis a un solo punto de inyección. Si yo tengo varios puntos de inyección, yo tengo la capacidad de analizar la facilidad de llenado a partir del punto de inyección. En este caso me va a dividir la pieza en zonas y me va a mostrar cuáles son las zonas que sí se pueden llenar y cuáles otras presentan alguna... no, aquí es importante. Me están preguntando que si voy a poder inspeccionar aladeos aquí. No, no porque estoy utilizando solamente el análisis de llenado que está enfocado exclusivamente en la licencia estándar. De hecho, para resolver esa pregunta, bueno, continuamos y les muestro al final la matriz de producto. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estoy analizando aquí en estándar? Estoy dando respuesta a las preguntas que planteamos al principio de esta presentación. ¿Se llena mi pieza, sí o no? No se llena, es un tiro corto y hay que hacer cambios de diseño. ¿Dónde están las líneas de soldadura? Los efectos estéticos que les comentaba los podemos identificar simplemente habilitando una casilla. Si hay trampas de aire, me identifican dónde van a estar los puntos de trampas de aire. ¿Vale? Simulamos el proceso de inyección de llenado, ¿sale? De llenado del molde, ¿sale? Y desde luego pudimos hacer una optimización sin ni siquiera haber pasado por pruebas físicas, ¿no? Llegué a la conclusión de que tenía que incrementar el grosor de pared. Ahorita, por ejemplo, lo puse a 3, ya con tiempo podemos hacer incluso una optimización más quisquillosa, más detallada, modificando el grosor de pared a lo mejor en .1 y llegar a una resolución, ¿no? En resumen,
La licencia estándar solamente me va a validar la primera etapa, ¿sale? La primera etapa de mi proceso de inyección. Respondiendo a la pregunta que si yo puedo ver aquí el alabeo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener la licencia premium y ya haber pasado por el proceso de llenado, el proceso de empaquetado, el proceso de enfriamiento y el proceso de expulsión del molde para poder validar si va a haber algún alabeo o no. ¿Sale? Desde luego, para poder pasar a todos estos procesos, pues prerequisito, pues se necesita hacer un estudio de llenado, ¿no? De hecho, tan es así que cuando nosotros corremos un estudio dentro de SolidWorks, cuando pasamos al SolidWorks, si yo le pido calcular algo en función de la licencia, cuando le doy clic aquí en calcular, a ver, pues aquí ya lo corrí. Aquí está. Aquí me aparecerían más opciones. Me aparecería llenado, me aparecería llenado más empaquetado. La tercera opción sería llenado más empaquetado más enfriamiento. Y la cuarta sería llenado más empaquetado más enfriamiento más warpash. Obviamente, pues tardan más tiempo, ¿no? Fíjese, esto es todo por el día de hoy. Vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante, ¿sale? A partir de ahorita en adelante abrimos la sesión de preguntas oficialmente. Si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Aquí en la sesión de preguntas, en la parte de la derecha de su GoToWebinar, ahí van a encontrar la sección. Y aprovecho de una vez para aplazarles mis datos de contacto. Mi correo es luis.campos@solidservicios.com. ¿De acuerdo? La inyección perdida hace referencia a dos materiales, ¿verdad, Inge? En todo caso, sí. Eh, o sea, si se refiere a cera perdida, no. Ah, esta pregunta también es muy buena. Me pregunta que qué tan real. Sí, sí, ok, pero, a ver, vamos por orden. Pregunto si se puede hacer inyección por cera perdida, no. La respuesta es no, solamente sería por proceso de moldeo tradicional. Segunda pregunta. Me preguntan que si qué tan precisos son los resultados para identificar las líneas de soldadura. La respuesta es va a ser tan preciso como la calidad de la malla que nosotros metamos en el programa. No quise entrar mucho al detalle, ¿sale? Para destacar las herramientas de malla, pero dentro de SolidWorks está la capacidad de ir personalizando prácticamente elemento por elemento para tener una malla adecuada y poder ejecutar un estudio confiable. Si yo utilizo una malla de resultados rápidos, pues es solo una aproximación. Si yo utilizo una malla adecuada, una malla bien tratada, pues los resultados van a ser exageradamente precisos. En resumen, ¿qué, tan, ¿qué tanto se aproxima a la realidad? Tanto como sea buena la malla. Si la malla es buena, los resultados son buenos. Si la malla es deficiente, pues es un aproximado nada más. Espero haber respondido las preguntas, hijas. De todos modos, seguimos con sesión abierta, ¿de acuerdo? Les comentaba que les dejo en pantalla el correo electrónico. Si ustedes ya son clientes de SolidWorks, ok. Si ustedes ya son clientes de SolidWorks, les recuerdo, ya ahorita está disponible la versión 2022 Service Pack 1. Regálenos una llamada con el servicio de suscripción vigente, podríamos actualizar sin costo adicional. ¿Pueden cambiar? Sí. Quiero entender que en vez de precios quería decir presiones. Sí, ok. Me pregunta que si se pueden cambiar las presiones sí, se pueden cambiar las presiones de inyección en el módulo estándar. Sí. En la configuración del estudio tú defines cuál es la presión máxima que puede alcanzar la máquina. Yo puse como ejemplo 100 megas, pero podemos modificarlo en función de la máquina que nosotros estemos trabajando. No sé, 60, 50, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando el solver alcanza esa presión límite, en este caso, en mi ejemplo, fue 100, el programa, si no ha llenado, me alerta de tiros cortos, como vimos el primer ejemplo. Entonces, la respuesta es sí. Desde la versión estándar yo puedo controlar lo que es la presión de entrada.
Les comentaba de la actualización, ya está la versión 2022 Service Pack 1, entonces si todavía no hemos actualizado, por favor regálenos una llamada y con gusto les podemos apoyar. También recordarles que con el servicio de suscripción vigente tienen acceso a lo que son los códigos de certificación, que con esto, pues si ustedes pasan la certificación, pues ya son acreedores a un certificado con validez mundial, ¿de acuerdo? No desaprovechen esta oportunidad porque cada certificado tiene un costo independiente. Cuando ustedes son clientes, se les otorga de manera gratuita. Cada certificado puede llegar a costar hasta 3,000 pesos mexicanos. Entonces, pues es un dinero que, pues que si no se está aprovechando, se está yendo ahí con el tiempo, ¿no? Si igual si quieren más información, con gusto mándenme un correo y yo les puedo apoyar ahí para tramitar lo que son sus códigos de certificación. También si quieren más información, no solamente de este tema, sino de cualquier cosa que tenga que ver con la plataforma Dassault System, SolidWorks, 3D Experience, DraftSight, o las que nosotros manejamos, SolidCam incluso, no dejen de visitarnos en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Solid Servicios, ahí típicamente subimos información, videos de 3, 4 minutos, en el que tratamos de explicar a lo mejor una herramienta importante que consideramos que podrían mejorar el uso del programa, ¿no? ¿Cuáles son los defectos que no puede calcular Simulation Plastics? Va en función de la licencia como lo vimos. Por ejemplo, si yo con estándar quiero ver a la veo, no lo voy a poder ver. Si yo con estándar quiero ver tiempos de enfriamiento al final del empaquetado, no lo puedo ver. Va en función del licenciamiento. Ya la versión premium, el fenómeno más avanzado que se puede ver ahí es el enfriamiento total del molde y el fenómeno del alabeo, que bueno, hablar de allá del alabeo que se pueda simular, ya estamos hablando de una herramienta muy potente. Ok, aquí hay otra pregunta interesante que si se puede simular dentro del molde. Quiero entender que la pregunta va dirigida a que si se requiere el molde para poder simular. La respuesta es no. No sé, no. Ok. La respuesta es no, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo está virtualizado. A final de cuentas, el molde, pues es una placa de metal, obviamente con las superficies tocando las superficies de la pieza que yo quiero moldear, ¿no? Entonces, eso se virtualiza, en la licencia premium solamente se declararía el material con el que está hecho. Los canales de enfriamiento, eso se tendrían que declarar al menos con un croquis, ¿vale? Y tal cual el balance de corredores, si yo tengo una idea de cómo voy a hacer mi sistema de corredores, lo puedo representar con un croquis. Entonces, no hay necesidad de tener el molde para poder simular. Ahora, tengo el molde, ¿lo puedo simular? Sí, pero realmente el programa no lo va, no es prerequisito para ejecutar la simulación. ¿Qué se puede? Ok, me preguntan sobre, a ver, aquí se puede ver cuánto. La fuerza de cierre del molde se declara desde las configuraciones del estudio. Por ejemplo, el mío estaba limitado, creo que a 1 tonelada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en función, va a pasar lo mismo, que si sobresale ese límite de presión, va a arrojar una alerta. Entonces, como tal, sí considera esos elementos de cierre de molde para poder dar resultados. La última pregunta, Inge, por favor ayúdeme reformulándola o si no, mándeme un correo, Inge, porque no me queda muy claro la pregunta, qué es lo que queremos ver de ahí, ¿vale? Bueno, vamos a esperar unos 2 minutitos más para ver si llegan más preguntas. Si que de todos modos se quedan con una pregunta que más adelante no se les venga la inspiración y les llegue más preguntas, para eso les estoy poniendo el correo electrónico, para que confianza nos se comuniquen con nosotros. El otro sería contacto@solidservicios.com y ya ahí lo destinarán a uno de mis compañeros o a un servidor, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no, ok, esa pregunta es muy interesante.
Me preguntan que si se puede, aquí me están preguntando que si se pueden ver los ángulos de salida, el draft angle. Esa es una herramienta que viene desde la versión estándar CAD. No hay necesidad de tener plastics para ver ángulos de salida, ¿sí? Simplemente está en el menú de calcular, ¿sale? Ahí van a encontrar draft análisis. Lo único que tienen que dar es una cara una cara o un plano de referencia y el filtro de ángulo, ¿no? Si quieren un filtro de un ángulo o de un grado, por ejemplo, ya el programa les ilumina las caras que les hace falta ángulo de salida. Y eso lo pueden hacer desde la versión básica estándar de SolidWorks, ¿vale? Sí, sí, aquí me están preguntando que si soy capaz de identificar fallas en el llenado, sin importar la geometría que tenga que ver con el llenado. Como podemos ver, lo que hace es un análisis volumétrico. Entonces, por lo tanto, me puede dar resultados de si el molde se llena o no, sin importar si tiene núcleo, si tiene algún inserto adicional, no importa. Forma parte del estudio volumétrico y ahí mismo me va a poder indicar si se llena o no. Bueno, Iges, ¿hay alguna otra duda? Si no hay más preguntas, ingenieros, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su tiempo. Disfruten el puente largo y nos estaríamos poniendo ahí en contacto por si hay alguna duda. No olviden igual mantenerse al pendiente de las próximas entregas de lo que vendría siendo los talleres y webinars de Solid Servicios. Y recuerden los números de soporte, los tienen ahí igual, el 01800 777 2908, por si se llegan a presentar algunas dudas o atorarse en algún proceso de sus diseños, hagan uso de su servicio de suscripción, tienen el soporte ilimitado, ¿sale? Operamos de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, ¿sale? Dentro de ese horario, las preguntas que sean necesarias responder, con gusto los podremos atender. Por el momento de mi parte es todo. Y bueno, les agradezco que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.